Hay un momento en la vida de cada persona, un momento callado y privado, cuando la verdad golpea más fuerte que cualquier fracaso. Tu batalla más grande no es contra el mundo. No es contra tu trabajo, tu familia, tu pasado o tus circunstancias. Tu guerra más feroz es contra alguien a quien no puedes escapar. Alguien que te sigue a cada habitación. Alguien que susurra cuando el mundo guarda silencio. Tú mismo. Lo has sentido, ¿verdad? Esa pesadez repentina cuando intentas comenzar algo nuevo. Esa voz que te dice que no estás preparado. Ese tirón familiar hacia los viejos hábitos, incluso cuando te prometiste cambiar. Es la versión de ti que arruina el progreso en el último momento. La versión que duda de ti justo cuando finalmente estás ganando impulso. La versión que recuerda cada error que cometiste y lo usa en tu contra. Luchas contra ella cuando despiertas. Luchas contra ella cuando intentas mejorar. Luchas contra ella en la oscuridad de tus propios pensamientos. Los antiguos samuráis comprendieron este dolor tan profundamente que nombraron a esta fuerza interior Kagenoki, el enemigo de sombra. Un oponente silencioso que se fortalece cada vez que ignoras tus heridas. Cada vez que huyes de la incomodidad. Cada vez que finges estar bien cuando algo dentro de ti se está rompiendo. Los guerreros samuráis temían muchas cosas, pero nada les asustaba más que el enemigo escondido dentro de su propia mente. Porque si ese enemigo gana, nada más importa. Pero aquí está la parte que la mayoría nunca aprende. Si derrotas al enemigo interior, ninguna fuerza externa podrá quebrarte de nuevo. Hoy aprenderás la técnica antigua que permitió a los guerreros confrontar su yo más oscuro y salir victoriosos. Pero primero, dime en los comentarios, ¿qué está intentando destruir el enemigo dentro de ti? Tu respuesta podría ayudar a alguien más a reconocer su propia batalla. Y si estás listo para dominar tu mente en lugar de ser controlado por ella, suscríbete a Discipline Dojo. Este viaje requiere fuerza, honestidad y valentía. Y yo caminaré contigo. Ahora tu entrenamiento comienza. Cada guerrero en la historia enfrentó dos oponentes. El que estaba frente a él y el que vivía silenciosamente dentro de él. Ya conoces al primer enemigo. Son los desafíos que enfrentas, los reveses contra los que luchas, la presión que te confronta a la luz del día. Pero el segundo enemigo, el que está dentro, ese es el oponente para el cual la mayoría nunca se prepara. Los samuráis notaron algo profundo. Un guerrero podía ser invicto en batalla, respetado por su clan, temido por sus enemigos, pero completamente destruido en las horas silenciosas cuando nadie miraba. Porque cuando el mundo se vuelve silencioso, tu enemigo interior se vuelve ruidoso y habla con una voz que reconoces. Una voz que suena como la tuya. Este yo sombra se esconde en momentos cotidianos. Cuando piensas demasiado hasta que tu pecho se siente apretado. Cuando dudas de ti mismo justo antes del éxito. Cuando te sientes culpable por errores que cometiste hace años. Cuando viejas heridas se reabren sin advertencia. Cuando la ira oculta se filtra en tus relaciones. Cuando el miedo te convence de permanecer pequeño, quedarte callado, mantenerte seguro. Es la parte de ti que teme el fracaso y la parte de ti que teme el éxito aún más. Es la versión de ti que resiste el cambio porque el cambio requiere coraje. Y esta sombra crece más fuerte cuando finges que no existe. Cuando te mantienes ocupado para evitar tus pensamientos. Cuando ríes para ocultar tu dolor. Cuando guardas silencio sobre la carga que llevas. Cuando te prometes que lo enfrentarás después, aunque ya esté afectando tu vida. Los samuráis creían que el enemigo que te niegas a enfrentar se convierte en el enemigo que te controla. Tu sombra da forma a tus elecciones. Bloquea tu progreso. Susurra dudas en el momento exacto en que necesitas fuerza. El primer paso no es luchar contra ella, sino reconocerla. Mirar hacia adentro y admitir, hay una parte de mí que teme mi propio potencial. Porque no puedes derrotar a un enemigo que te niegas a ver. Hay una historia de un joven samurái. Entrenaba más duro que nadie en su clan. Llevaba la disciplina como armadura. Seguía cada regla, afilaba cada espada y dominaba cada técnica que le enseñaban. Si lo vieras en los campos de entrenamiento, pensarías que era inquebrantable. Pero la fuerza en el exterior no significa nada cuando el interior se está desmoronando. En privado, estaba perdiendo una guerra que nadie más podía ver.
Cada mañana despertaba con una presión en el pecho, un terror callado que susurraba que no era suficiente. Cada noche yacía despierto repasando errores, convencido de que un día todos descubrirían que era un fraude. Escondía estas batallas detrás de una postura perfecta y respiración constante. Pero por dentro se estaba ahogando. Sus pensamientos eran más afilados que cualquier arma apuntada hacia él. Su miedo cortaba más profundo que cualquier espada que hubiera enfrentado. Y la vergüenza que cargaba se sentía más pesada que su armadura. Quizás tú también conoces este sentimiento. Cuando estás haciendo todo bien, pero algo dentro todavía te dice que no eres suficiente. Un día, después del entrenamiento, cayó de rodillas. No por agotamiento, sino por el peso de las expectativas que nunca podía satisfacer. Un guerrero anciano se acercó a él, un hombre conocido no por sus victorias, sino por su sabiduría ganada a través del sufrimiento. Puso una mano en su hombro y dijo: «Has dominado la espada en tu mano, pero la espada en tu mente te está matando». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe. Se dio cuenta de algo doloroso. Su verdadero enemigo no era el oponente esperando en el campo de batalla. Su verdadero enemigo era la voz que susurraba fracaso antes de que hubiera comenzado siquiera. El anciano lo miró a los ojos y dijo: «Hasta que derrotes al enemigo interior, siempre serás derrotado por el mundo». Y en ese momento comprendió que este era el comienzo de su verdadero entrenamiento. No el entrenamiento del cuerpo, sino la reconstrucción de su espíritu. Los samuráis creían que el yo sombra no es aleatorio. No es caos. No es impredecible. Sigue patrones. De la misma manera que la postura de un guerrero revela su próximo movimiento. De la misma manera que la vacilación revela miedo. De la misma manera que las heridas revelan donde la armadura es débil. Tu sombra ataca en los mismos lugares, en los mismos momentos, de las mismas maneras una y otra vez. Y la tragedia es que la mayoría nunca nota el patrón. Piensan que la vida está en su contra. Piensan que el destino es cruel. Piensan que tienen mala suerte, están malditos o condenados a repetir los mismos ciclos. Pero los samuráis sabían mejor. Crearon una disciplina llamada Kagami, el espejo de sombra. No un espejo físico, sino un espejo de conciencia. Un ritual donde un guerrero se sienta en completa quietud y mira hacia adentro de la manera en que estudiaría a un enemigo al otro lado del campo de batalla. Porque tu sombra es un enemigo que debes estudiar antes de poder derrotarlo. Durante Kagami, el guerrero hace 3 preguntas. Simples pero devastadoramente poderosas. 1. ¿Qué desencadena mi debilidad? ¿Es el rechazo? ¿Es la incertidumbre? ¿Es la crítica? ¿Es ser ignorado, incomprendido, invisible? Cada sombra tiene una puerta. Conoce la tuya. 2. ¿Cuándo traiciono mis propios objetivos? ¿Es cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cuando el progreso se ralentiza? ¿Cuando el miedo se eleva? ¿Cuando la comodidad llama? Tu sombra sabe exactamente cuándo atacar. 3. ¿Qué versión de mí aparece cuando tengo miedo? ¿La enojada? ¿La evasiva? ¿La insegura? ¿El triunfador que se siente vacío por dentro? Esta versión de ti no es tu enemigo. Es tu yo herido pidiendo ser visto. Los samuráis enseñaban: tu sombra no es misteriosa. Es simplemente la versión de ti que no ha sanado. Para derrotar al enemigo interior, primero debes entenderlo. Para entenderlo, debes estar dispuesto a enfrentarlo. Y este acto de reflexión honesta es el comienzo del verdadero poder. Los samuráis practicaban un ritual llamado Metsuke, la mirada. Una palabra simple, pero una práctica aterradora. Porque Metsuke significaba mirar directamente a la cosa que más temes. Tú mismo. No el yo que muestras al mundo. No la máscara confiada. No la postura disciplinada. No el guerrero que todos creen que eres. Sino el yo que escondes. El yo que evitas. El yo que entierras bajo trabajo, ruido, bromas y distracciones. En la vida moderna, hemos dominado el arte de huir. Huimos del silencio. Huimos de la incomodidad. Huimos de los pensamientos que se arrastran cuando finalmente dejamos el teléfono. Ahogamos nuestras emociones en el desplazamiento, el entretenimiento y la estimulación constante. Cualquier cosa,
Cualquier cosa para evitar encontrarnos con la versión de nosotros mismos que lleva todo el miedo, la vergüenza, el arrepentimiento y la inseguridad que nunca aprendimos a enfrentar. Pero los samuráis entendían algo poderoso. El yo oscuro solo te destruye cuando te niegas a mirarlo. Así que se sentaban en quietud, pies arraigados, respiración constante, corazón vulnerable, e invitaban a su sombra a dar un paso adelante. El joven guerrero comenzó a practicar Metsuke cada noche. Se sentaba en silencio, cerraba los ojos y enfrentaba la versión de sí mismo que más odiaba. La versión débil, la versión asustada, la versión celosa, la versión avergonzada, la versión que quería rendirse cada vez que la vida exigía más. Al principio, era insoportable. Su pecho se apretaba, su respiración temblaba. Su mente gritaba que se levantara, que se distrajera, que escapara. Porque enfrentar tu sombra se siente como poner tu mano sobre una espada. Pero noche tras noche, siguió regresando. Y algo inesperado sucedió. La sombra dejó de rugir. Dejó de amenazar. Dejó de abrumarlo. Porque comenzó a ver algo que nunca había notado. Su sombra no estaba tratando de destruirlo. Estaba tratando de exponerlo. Exponer las heridas que había ignorado. Exponer los miedos que había enterrado. Exponer las verdades de las que había huido. No era su enemigo. Era su maestro. Le mostraba donde necesitaba fuerza. Le mostraba donde necesitaba sanación. Le mostraba las partes de sí mismo que todavía esperaban crecer. Y se dio cuenta, no puedes derrotar lo que te niegas a entender. No puedes entender lo que te niegas a enfrentar. Metsuke no se trataba de conquistar la oscuridad. Se trataba de dejar de ser controlado por ella. Los samuráis sabían que el enemigo interior no podía ser derrotado con músculo, velocidad o fuerza. Solo podía ser derrotado con claridad y coraje. Así que crearon un método tan simple pero tan brutalmente honesto que incluso los guerreros más fuertes vacilaban antes de practicarlo. Lo llamaron el método de la espada dividida. Porque para derrotar al yo sombra, necesitas no una sino dos armas. Espada 1, la espada de la verdad. Espada 2, la espada de la acción. Una corta la ilusión, la otra corta el hábito. Juntas atraviesan la oscuridad interior. La espada de la verdad, el corte que duele antes de sanar. La verdad es afilada. La verdad es incómoda. La verdad expone los lugares donde has estado mintiéndote a ti mismo. Los samuráis creían que la sombra se alimenta de ilusión. La ilusión de que eres débil, la ilusión de que estás roto, la ilusión de que debes seguir siendo quien siempre has sido. Así que hacían preguntas que perforaban el corazón. ¿Qué mentira sigo creyendo sobre mí mismo? ¿Dónde estoy fingiendo ser débil porque es más fácil que intentarlo? ¿Qué historia de mi pasado todavía me está definiendo? ¿Quién me dijo que no era suficiente y por qué les creí? Estas preguntas no son gentiles. Están destinadas a cortar porque la verdad te hiere solo una vez. Pero las mentiras te hieren para siempre. Cuando dices la verdad sobre tu sombra, pierde la mitad de su poder instantáneamente. Ya no puede esconderse. Ya no puede manipularte. Ya no puede decirte que no puedes cambiar. La espada de la acción, el corte que rompe las cadenas. La segunda espada es aún más importante porque ¿de qué sirve la verdad si nunca actúas sobre ella? Tu yo sombra sobrevive a través de la repetición. Viejos hábitos, viejos miedos, viejos patrones que te mantienen atrapado en quien solías ser. Así que los samuráis se obligaban a tomar una acción que su sombra desesperadamente no quería que tomaran. Despertar cuando la sombra quiere que te quedes en la cama. Hablar el límite que la sombra quiere que evites. Comenzar el proyecto que la sombra dice que fracasarás. Alejarte de la cosa que la sombra usa para controlarte. Los samuráis enseñaban, cada vez que actúas contra tu sombra, recuperas territorio de ella. Incluso una pequeña acción se convierte en una declaración de guerra, una recuperación de tu fuerza, un recordatorio de que la voz interior no te posee. El enemigo interior se encoge en el momento en que dejas de obedecerlo. Los guerreros samuráis creían que cada humano enfrenta un duelo mucho más peligroso que cualquier pelea de espadas. Un duelo sin audiencia, sin testigos, sin aplausos, sin oponente visible. Un duelo que tiene lugar en los momentos más silenciosos de tu vida.
en tus pensamientos, en tu respiración, en las elecciones que haces cuando nadie está mirando. El duelo contigo mismo. El duelo del joven guerrero comenzó una mañana de invierno cuando pisó el campo de entrenamiento. La escarcha cubría el suelo. El aire mordía su piel. Cada guerrero a su alrededor parecía más fuerte, más rápido, más seguro. Y en ese momento, su sombra se elevó como un viento frío detrás de sus costillas. No estás listo. Te avergonzarás. Eres más débil que los demás. No estás destinado a convertirte en nada más. Estas no eran las voces de enemigos. Eran ecos de cada miedo que había escondido, cada inseguridad que había ignorado, cada memoria de fracaso que pensó que había enterrado. Se sintió pequeño. Se sintió expuesto. Sintió su coraje deslizándose como agua entre sus dedos. Y aquí es donde la mayoría pierde su duelo. No porque carezcan de fuerza, sino porque la sombra los convence de rendirse antes de comenzar siquiera. Pero recordó las palabras del anciano. Derrotas a la sombra negándote a arrodillarte ante ella. No dominándola, no silenciándola, no fingiendo que no está ahí, sino negándote a obedecer. Así que dio un paso adelante. No con confianza, no sin miedo, sino voluntariamente. Y ese único paso fue su victoria. Porque los samuráis entendían. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es elegir que vos obedeces. Cada día te parás en el mismo campo de batalla entre la voz que te destruye y la voz que te construye. El duelo no se lucha una vez. Se lucha cada mañana que te levantas, cada elección que haces, cada momento en que decides quién te convertirás. Y el guerrero gana no siendo sin miedo, sino dando un paso adelante de todos modos. La etapa final del entrenamiento interior de un samurái era la que ningún guerrero esperaba. Porque después de años de batallar contra la sombra, estudiarla, confrontarla, resistirla, los samuráis descubrieron algo impactante. El objetivo nunca fue matar a la sombra. El objetivo era integrarla. Tomar lo que una vez te controló y convertirlo en tu fuente de fuerza. Creían que tu oscuridad contiene tu poder. Pero solo si aprendes a sostenerla sin miedo. El yo sombra no es solo la parte de ti que falla. Es la parte de ti que siente. Y en esos sentimientos viven piezas de fuerza que nunca supiste que tenías. Tu sombra guarda tu dolor, pero el dolor da a luz a la sabiduría. Tu sombra guarda tu ambición, pero la ambición impulsa el cambio. Tu sombra guarda tu trauma, pero el trauma enseña resiliencia. Tu sombra guarda tu potencial suprimido, pero el potencial se convierte en poder cuando se revela. Cuando rechazas tu sombra, te divides. La mitad de ti se mueve hacia adelante mientras la otra mitad te tira hacia atrás. Pero cuando aprendes a entenderla, dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a transformarte. La mayor transformación del joven guerrero llegó no cuando derrotó a su sombra, sino cuando la escuchó. Sus dudas lo forzaron a entrenar con precisión. Sus miedos agudizaron su conciencia. Sus heridas lo hicieron compasivo hacia otros. Sus fracasos se convirtieron en mapas, mostrándole donde el crecimiento aún era posible. Se dio cuenta de algo profundo. Su sombra nunca estuvo ahí para destruirlo. Estuvo ahí para moldearlo, para mostrarle las partes de sí mismo que todavía estaban inacabadas, sin formar, sin explotar. La versión de ti que se esconde en la oscuridad no es el enemigo. Es la versión de ti que está esperando evolucionar, esperando permiso para salir a la luz. La integración no es rendición. Es transformación. Y el guerrero que integra su sombra se vuelve completo por primera vez en su vida. La enseñanza final de los samuráis era esta. Ningún enemigo puede derrotar al guerrero que se ha derrotado a sí mismo. Esto no era una metáfora. Era una verdad forjada a través de siglos de sangre, pérdida y renacimiento. Cuando un guerrero domina su mundo interior, el mundo exterior deja de sentirse como una amenaza. La duda de uno mismo ya no dicta tus elecciones. El miedo deja de decidir tu futuro. Las viejas heridas pierden su control sobre tu identidad. La voz que una vez te saboteó se vuelve silenciosa. Y una voz más fuerte comienza a elevarse dentro. Una voz que dice, no soy quien era. Soy quien elijo ser. El guerrero volvió al campo de batalla,
no con un rugido más fuerte o una espada más afilada o brazos más fuertes, sino con una mente más tranquila. No regresó como el guerrero que nunca sintió miedo. Regresó como el guerrero que ya no se temía a sí mismo. El enemigo frente a él ya no era el verdadero oponente. Era simplemente un espejo reflejando que tan lejos había llegado. Cada corte que hacía, cada movimiento que tomaba ya no estaba alimentado por inseguridad o desesperación o la necesidad de probar algo. Estaba alimentado por claridad. Y esa es la transformación que te espera. Porque en el momento en que dejas de luchar contra tu sombra y comienzas a entenderla, te conviertes en algo raro, algo por lo que el mundo moderno está hambriento. Una persona que no es controlada por la duda, el miedo, la vergüenza, los errores pasados o las tormentas emocionales. Una persona que camina hacia adelante incluso cuando el camino es incierto. Una persona que permanece centrada incluso cuando la vida se vuelve caótica. Una persona que está completa en lugar de fracturada. Los samuráis creían que la verdadera victoria no se encontraba en el campo de batalla, sino en el corazón que camina hacia él. Cuando derrotas al enemigo interior, dejas de vivir la vida en modo supervivencia y comienzas a vivirla con propósito, dirección y fuerza inquebrantable. El viaje de este guerrero no es solo suyo. Es tuyo. Tu sombra te ha seguido durante años. Pero ahora conoces su nombre. Conoces sus patrones. Conoces sus debilidades. Y lo más importante, sabes que puede ser transformada. Este es el comienzo de tu victoria interior. Y el guerrero en el que te estás convirtiendo está observándote dar tu próximo paso. Durante los próximos 7 días, practica esto. Día 1. Escribe el nombre de tu sombra, la parte de ti que te detiene. Día 2. Escribe sus patrones, cuando ataca. Día 3. Practica Metsuke, 3 minutos de enfrentar tus emociones sin huir. Día 4. Usa la espada de la verdad, identifica una mentira que tu sombra te dice. Día 5. Usa la espada de la acción, haz una cosa que tu sombra teme. Día 6. Reescribe tu identidad, quien te estás convirtiendo ahora. Día 7. Honra tu progreso. El duelo ha comenzado. Pero escucha atentamente. Esto no es solo un desafío. Este es un punto de inflexión en tu vida. Porque en el momento en que decides enfrentar tu sombra, verdaderamente enfrentarla, te separas de la versión de ti que seguía huida y entras en la versión que se levanta. Tu sombra te ha seguido durante años. Sentiste su peso en tu pecho, su susurro en tu mente, su agarre en tus hábitos. Pero esta es la semana en que finalmente dices basta. Esta es la semana en que dejas de permitir que tu viejo yo decida el destino de tu nuevo yo. Así que escribe en los comentarios, enfrento mi sombra. Dilo con intención. Dilo como un guerrero que ha terminado de esconderse. Dilo como alguien que está listo para reclamar su fuerza. Y suscríbete a Discipline Dojo. No por los números, sino porque estás construyendo una mente que no puede ser controlada por la duda, el miedo o la oscuridad. La guerra interior no termina en 7 días, pero en 7 días, ya no lucharás solo.